se lo dijera, ya Raimundo Capchi, internacionalista, se encuentra con nosotros para tratar precisamente al mundo entero, específicamente también a nuestro país, y es esta sanción que pretende imponer nuestro país a PDVSA, a nuestra principal industria venezolana, Petróleos de Venezuela. ¿De qué estaríamos hablando? Bienvenido, cuando se habla de una sanción por parte de Estados Unidos. En primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hablar de sanciones prácticamente es hablar de una norma que al transgredir esa norma, entonces habrá sanciones. Pues esta norma, este delito es inexistente, razón por la cual estas sanciones carecen de toda legitimidad. Toda vez que ni el gobierno norteamericano, estadounidense, ni su Congreso, ni ningún país en el mundo puede legislar o puede tomar decisiones para ser acatada extraterritorialmente. Y este es el caso nuestro. En 1995, Estados Unidos, y que para castigar a un país que no le es afín a sus intereses, como lo es Irán, toma algunas decisiones sancionatorias en contra de Irán. Se ratifica el año pasado sobre pretexto de que Irán está adelantando un proyecto para construir armas de destrucción masiva, vale decir, armas nucleares. Hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia seria que determine que Irán está fabricando armas. En segundo lugar, estas sanciones, si es cierto que Estados Unidos puede tomarlas dentro de su ámbito interno frente a cualquier país, lo que no puede hacer es lo que hizo en el día de ayer contra nuestra PDVSA y contra empresas de otras nacionalidades. El problema de estas sanciones no es en cuanto a sus efectos, si son efectos muy dañinos o efectos tenuos en nuestra economía o en el desenvolvimiento de nuestra empresa. El hecho está precisamente en que un país trata de imponer sus leyes y sus decisiones a otro país, y este país está dentro de su legitimidad en adelantar relaciones comerciales con cualquier país del mundo, incluyendo a Irán. Profe, la reacción que vimos ayer por parte del canciller de la República en nombre del gobierno bolivariano, donde se decía, entre otras cosas, que nosotros somos autónomos de decidir con quién queremos nosotros entablar nuestras relaciones comerciales, y ese apoyo contundente que veíamos hace minutos del pueblo venezolano ante esta situación que se presenta nuevamente, nueva arremetida, como lo han denominado, imperialista entre Venezuela. Ok, si me permite, Emma, le voy a decir algo muy importante. Cuando existía la Unión Soviética, Estados Unidos y Europa Occidental tomaron el comunismo y los estados socialistas como un satán contra quien aglutinaron muchas opiniones públicas y muchos gobiernos en el mundo entero en contra de ese gobierno. Cae la Unión Soviética, Estados Unidos y Europa crean una nueva figura de enemigo internacional, y ese enemigo fue Bin Laden, que acaban de anunciar su asesinato. No sabemos cuándo fue, pero por lo menos lo anunciaron hace más o menos un mes. Estados Unidos hoy en día está ante la disyuntiva de crear un nuevo enemigo internacional, dada la circunstancia que el mundo árabe se le está levantando, América Latina se sublevó a través de los votos desde hace una década y Venezuela dio la pauta. Me temo de que este nuevo enemigo internacional para los Estados Unidos lo va a representar la OPEP. No es obra del azar que casi todos los gobiernos, todos los países de la OPEP, Irán, Irak, Arabia Saudita, Venezuela, Ecuador, Nigeria, Libia, Argelia, etcétera, hayan tenido problemas precisamente creados allende fronteras. Es decir que es perfectamente bien mañana Estados Unidos presenta a la OPEP como la causante de una crisis cíclica y una crisis ya estructural en su economía y en la economía de los países capitalistas en Europa y en el mundo. Entonces mañana presenta a la OPEP en forma falaz, claro está, en que es la causante por el precio del barril petrolero, cuando todo el mundo sabe que este barril petrolero, que ahora más o menos está por encima de $100, 30% nada más lo representa el precio verdadero
que esto le entra a los países exportadores y el 70% es aplicado o por una especulación de estos grandes señores en las sociedades norteamericanas y europeas o por los impuestos que imponen los países a sus consumidores. Profe, pudiésemos hablar entonces que esta situación que se presenta o estas sanciones a las cuales hace referencia Estados Unidos pudiesen tener incidencias en los precios del petróleo para los próximos días. Absolutamente. Cualquier problema en cualquier país de los países productores y exportadores de petróleo incide necesariamente en el precio petrolero. Ya se habrán disparado los precios en el día de hoy, porque hay problemas en Irak, hay problemas en Libia, hay problemas en Argelia, hay problemas, como acabo de decir, hay una confabulación en contra de Siria, de Irán, de Venezuela, etcétera, y todo esto incide para disparar estos precios en forma ficticia, porque se crea un ambiente ficticio. Y la gente cree que va a haber escasez de petróleo y la gente sale a comprar a futuro, y por esto que habrá más demanda de lo que existe en el mercado. ¿Se quiere o Estados Unidos pretende colocar un nuevo enemigo a la OPEC toda vez que ve los cambios que se están ejerciendo y la inminente represión que pudiesen tener, el inminente riesgo que se presenta ante Estados Unidos, ver la OPEC y cómo sigue surgiendo los países y la unión que se está teniendo entre estas naciones? Es perfectamente lícito pensar de que el enemigo a futuro, por lo menos lo que se ve hoy en día en la palestra internacional, es la OPEP. Y razón por la cual, mire, lo que está sucediendo ahora frente a PDVSA, esa movilización popular, estas manifestaciones desde la Asamblea Nacional hasta todos los rincones de Venezuela de apoyo a nuestro gobierno revolucionario y bolivariano que comanda el presidente Chávez, son absolutamente necesarias. Hay que cerrar filas, hay que crear conciencia, hay que estar alerta, por cuanto que las embestidas contra países productores de petróleo como Irak, como Libia, perfectamente bien pueden ser trasladados a cualquier otro país, insisto, nuestro país, que representa para los Estados Unidos dentro de su política desde hace 200 años, América para los americanos, nuestro petróleo que nosotros decimos es nuestra reserva, es nuestro futuro. Estados Unidos lo considera que es su reserva estratégica, razón por la cual no permite que un gobierno soberano como el nuestro y una política tan digna como la que adelanta el presidente Chávez vaya a diversificar el mercado de nuestro petróleo. Antes no vendíamos nosotros a Asia petróleo, hoy en día estamos casi por 500.000 de barriles diarios y eso no lo ve con buenos ojos los Estados Unidos. En Europa tenemos un 15% de lo que exportamos a Estados Unidos, exportamos a Europa, eso no le molesta para mucho a Estados Unidos, pero cuando nosotros decimos que de aquí a pocos años vamos a colocar 1 millón de barriles de petróleo en China, para nada le gusta. Se sigue diversificando el mercado que antes estaba sublevado ante Norteamérica, ante Estados Unidos. Ahora vemos que se diversifica y va a llegar un momento que no dependeríamos de Estados Unidos, o ya está ocurriendo que no dependemos de Estados Unidos nosotros para llevar adelante nuestra economía. Profesor, le preguntaba que aquí el detonante fue Irán, por las supuestas armas nucleares que ellos a las cuales estarían trabajando, y por ello es la sanción a las cuales se le hace objeto a PDVSA. Sin embargo, nosotros vamos allá de esos acuerdos con Irán en el ámbito energético. Estamos hablando de vehículos, de bicicletas, estamos hablando de tractores, estamos hablando de materia prima. Eso va más allá de solamente el desarrollo energético con Irán. Que precisamente la peligrosidad de estas sanciones está en que ¿qué ámbito pueden tener para mañana? Perfectamente bien, hablando contigo ahora, un barco nuestro en alta mar es abordado por barcos norteamericanos. Una cuenta bancaria de PDVSA o de cualquier otro ciudadano que tiene relación con PDVSA puede ser incautada en cualquiera de los bancos de Estados Unidos y de Europa. Por eso insisto en que el problema está no en la incidencia inmediata de estas sanciones absolutamente ilegítimas, sino el problema está en la intencionalidad que está detrás de esto y ¿cuál sería el próximo paso por parte de los Estados Unidos? ¿Cuál cree usted que sea el próximo paso?
Mire, el imperio cuando está herido es capaz de cualquier cosa. Estados Unidos Estados Unidos hoy en día está en una suerte de bancarrota. Desde el punto de vista técnico, Estados Unidos, su economía está en bancarrota. El país debe más de lo que tiene. El problema está en que todo el mundo posee dólares. El país que más dólares tiene en el mundo no son los Estados Unidos, es China precisamente, razón por la cual a nadie le interesa una bancarrota total y fatal de los Estados Unidos, porque todo el mundo sale mal parado. Pero Estados Unidos, antes de que surja un mundo multipolar efectivamente, donde habrá vocación y poder en más de un país de ejercer cierta política dentro del ámbito internacional, Estados Unidos quiere cosechar los mayores éxitos antes de caer. Quiere tener algunos incentivos para su economía, y eso va a ser a través de nuestro petróleo, del petróleo de los demás, y también de nuestras economías, y sobre todo de los petrodólares, que esos son parte de lo que sostiene a la economía norteamericana, los petrodólares, y no solo el comerciar con los Estados Unidos, el vender de petróleo o dejar de venderle petróleo. Ahora, un solo punto que quiero resaltar: el problema no es sencillo en cuanto a nuestro, porque escucho muchos venezolanos de buena fe, algunos y otros más bien que quieren pescar en agua revuelta, piden ojo por ojo. El problema nuestro es que el petróleo que exportamos hoy en día a los Estados Unidos lo exportamos a una empresa venezolana en territorio de los Estados Unidos. Eso no es tan sencillo, hay que estudiarlo con bastante detenimiento, y yo cuento con la savia de nuestro presidente, la sabiduría de nuestro canciller, del ministro de Minas, y quienes corresponde a tomar decisiones de que esto sería un tema para ser estudiado, no como una reacción, no con el calor del ojo por ojo y el diente por diente, sino de acuerdo con los mejores intereses de Venezuela. Y precisamente, profe, hablando ustedes de esa situación, de esa exportación que hace referencia desde Venezuela hacia Estados Unidos en torno a petróleo se refiere, ellos hacen esa salvedad de Estados Unidos, decían, bueno, tienen ciertas sanciones, sin embargo, la relación petrolera va a continuar igual. Su análisis en torno a esa pregunta me lo va a hacer luego, cuando son las 1:13 de la tarde. Vamos a trasladarnos al estado de Mérida. Allí también ha llegado la voz de Venezuela se respeta. El pueblo merideño ha hecho también hacer valer su voz y decir que nuestro país es autónomo. Adelante, Daniel, estamos contigo, te escuchamos. Buenas tardes. De las personas que apoyan de manera irrestricta a nuestra estatal petrolera y por ende a nuestro país. Venezuela se respeta. Habíamos dejado una pregunta en el aire con nuestro invitado del día de hoy en el segmento de frente, Raimundo Capchi, y era el hecho de que las sanciones que está emitiendo Estados Unidos las señala, sin embargo hacen la salvedad. Hacemos las sanciones o tienen estas sanciones, sin embargo la relación de petrolera con nuestro país continúa. ¿Por qué, profe? De que ayer el ministro lo explicó muy bien, cuando dijo que estas sanciones para nada afectan a Venezuela como tales, por cuanto que cuando dicen que no podemos, Venezuela o PDVSA no puede firmar con el gobierno estadounidense, pues no tenemos ningún convenio con este gobierno, no se ha firmado ningún contrato, que no podemos obtener los incentivos del Exim Bank, etcétera. Bueno, desde el año 2005 no tenemos relaciones con ese banco americano que incentiva la importación, la exportación, etcétera. Pero lo que quiere decir Estados Unidos o lo que pretende es un golpe efectista. Quiere sembrar el miedo en el corazón no solo de los venezolanos, de cualquier país que trata de comerciar con Irán. Hoy con Irán, mañana con cualquier otro. Por esto insisto en que el problema está en la intencionalidad que está detrás de ese tipo de sanciones, no las sanciones per se, y también las consecuencias futuras, que se agravan más la situación, que se toman medidas más drásticas. Ahora, cuando Estados Unidos dice que sí podemos exportar petróleo al mercado americano, caramba, no son nada, no son geniales con decir esto. En primer lugar, eso depende
de la actitud de Venezuela frente a ellos. Nuestra exportación depende de nuestra decisión, no de lo que ellos desearían. Pero como dije antes, hay intereses sumamente complejos en este envío de petróleo nuestro a una empresa nuestra en el mercado americano, y los Estados Unidos también lo saben, razón por la cual ellos no tomaron medidas drásticas contra Venezuela, que uno puede decir, caramba, inmediatamente sentí los efectos y la gravedad de estas sanciones. Profe, y se está a la espera, ya ha pasado un día el anuncio de estas sanciones por parte de Estados Unidos a PDVSA. ¿Se prevé o usted espera, se aspira que OPEP dé un pronunciamiento en torno al tema? Es que debe pronunciarse la OPEP, porque hay más de un país, no solo Venezuela. Está Venezuela y está Irán, dos países y fundadores de la OPEP, y dos países que hicieron posible, por lo menos el nuestro, hace 10, 12 años, hizo posible reflotar la OPEP, que estaba moribunda por una guerra que no viene al caso ahora esgrimir. Y gracias a la actividad, a la actitud, a la política del presidente Chávez, se logró de nuevo no solo reflotar a la OPEP, sino convertir a la OPEP hoy en día en la organización del tercer mundo más exitosa en todos los ámbitos. Por eso que la OPEP tiene que pronunciarse, no solo pronunciarse, sino tomar una posición firme alrededor o detrás de Venezuela. Hemos vivido hace 1 o 2 años una situación también con una empresa norteamericana como ExxonMobil, y la OPEP cerró filas con nosotros, como lo hizo en una oportunidad con Libia y como lo hizo en otra oportunidad con Argelia. Es decir, que la OPEP sabe, inclusive con los gobiernos que son aliados o afines a los Estados Unidos, cuán importante es mantener la cohesión y la solidaridad dentro de la OPEP, porque no es lo mismo un precio del barril petrolero a $7, que estaba cuando llegó el presidente Chávez al poder, que tenerlo hoy en día en lo que el presidente Chávez siempre llama un precio justo, alrededor de $100. La OPEP, la ALBA, UNASUR, la OEA inclusive, dentro de sus posibilidades, los países árabes, los países emergentes, Rusia, China, la India, todos estos países están llamados hoy en día a alzar su voz, porque esta medida de generalizarse, de profundizarse, representa peligro para la economía internacional y para todos y cada uno de estos países emergentes, de estos países que quieren tener un rol en la política y en la economía internacional. Profe, quisiera que usted nos reforzara y le refrescara a todo el pueblo venezolano que hasta ahora nos está escuchando, que cuando hablamos de sanciones por parte de Estados Unidos hacia PDVSA, ¿de qué tipo de sanciones estaba hablando? Sabemos que de la firma, de firmar o hacer acuerdos con el gobierno de Estados Unidos. Háblenos un poco de eso para que la gente entienda y diga, ok, ¿cuáles son las sanciones a las cuales hace referencia? Sí, ya dijimos que estas sanciones, en forma explícita, lo dijo el vocero del gobierno norteamericano, que Venezuela o PDVSA no puede optar a firmar ningún convenio con el gobierno americano. Pues desde hace mucho tiempo hemos dejado, gracias a una política soberana y digna, más que soberana, digna, que nuestro gobierno y nuestro presidente han asumido frente a las agresiones cotidianas de los Estados Unidos. Y en cuanto a un banco en los Estados Unidos que de alguna manera ayuda para incentivar el intercambio comercial, ayuda a algunos países y a algunas organizaciones internacionales para tener esas relaciones con los Estados Unidos. Y como bien lo dijo el ministro ayer, desde el año 2005 nosotros dejamos de tener ese tipo de relaciones con el gobierno norteamericano. Razón por la cual insisto en que las sanciones son efectistas. Tratan de amedrentar, tratan de mandar mensajes a los gobiernos y, por otra parte, posiblemente para allanar el camino para una posible agresión contra la OPEP o contra algunos otros países más de la OPEP, ya que tenemos agresiones en contra de Irak, que es miembro de la OPEP, en contra de Libia, que es miembro de la OPEP, las amenazas contra Irán, las amenazas contra Venezuela, etcétera.
Tomando en cuenta que no tiene una incidencia directa estas sanciones a las cuales hace referencia Estados Unidos en contra de PDVSA, el presidente de la República lo decía ayer, que esto iba más allá de una sanción y esto lo que hacía era unir más al pueblo venezolano y demostrar el patriotismo a las cuales nosotros hemos hecho esto, tal cual como lo señalaba también el canciller de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer, profesor. Así es, mire, la mejor prueba de lo que dijo el señor presidente lo tenemos precisamente hoy en día en las calles y en los lugares más apartados de Venezuela. El pueblo cómo ha adquirido conciencia, el pueblo cómo sabe de que ese tipo de amenazas repercuta en el futuro en contra de nuestros intereses más importantes. Por eso, una vez más, debemos cerrar filas con nuestro gobierno, debemos crear conciencia, el pueblo tiene que estar alerta. Cuando mañana ese imperio agrede a Venezuela como lo hizo con otros países también pacíficos como el nuestro, también antiimperialistas como el nuestro, no distinguieron entre oposición y gobierno, no distinguieron entre campo y entre ciudades. Llevan por los cachos a todo el mundo, sus bombas, sus destrucciones abarcan, y ahí tenemos, Libia es el mejor ejemplo, matan a gente del gobierno y a gente de la oposición, y en Irak pasó lo mismo, 1 millón de muertos también, y todo eso era por el petróleo. Por esto que nuestro país, siendo una reserva estratégica para los Estados Unidos en todos los terrenos, en el petróleo, en el gas, en el agua, etcétera, debemos de estar alerta y no debemos cejar en defender nuestros derechos, en condenar este hecho, en solicitar la solidaridad internacional. Tenemos muchos amigos en el mundo. Gracias a una política sabia y a favor de los pueblos, de la emancipación de los pueblos, de la libertad y la soberanía de los pueblos, del presidente Chávez. Hoy en día yo digo que el presidente Chávez es una referencia internacional. Bueno, esta referencia internacional hoy en día tenemos que ponerla a prueba, cómo se deben solidarizarse con nuestro país, porque dependiendo de la solidez de la posición de nuestro país y del triunfo de nuestro país, los intereses de muchos países y la seguridad de muchos países en el mundo, en África, en Asia, inclusive hasta en Europa, amén, de toda nuestra América. Los proyectos que tenemos que ayudan a muchos pueblos hermanos y que muchos sectores en Venezuela critican, hoy en día es momento de solicitar a estos pueblos, de esperar por lo menos de estos pueblos una posición solidaria con Venezuela, porque no se juega solo nuestra soberanía y nuestra dignidad, no solo nuestros intereses, sino la soberanía y la dignidad y los intereses de todos los países del tercer mundo. Claro, va más allá de lo que le está ocurriendo a Venezuela. Estamos hablando de que a Estados Unidos le molesta que el mayor productor de petróleo del mundo, con las mayores reservas de gas del mundo, esté antiimperialista, precisamente, o sea, no esté acorde con sus intereses como estábamos antes. Antes éramos el patio trasero, ahora no, ahora nosotros tenemos nuestra propia política y somos autónomos en decidir lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestro país, cosa que antes no ocurría. Eso que usted habla de la solidaridad es importante, profesor, y le hago la referencia porque este ataque o esta injerencia, ok, está atacando directamente a Venezuela, a PDVSA, pero eso incide en nuestros países del ALBA, en los países de la UNASUR, que se tienen que hacer solidarios con esta situación que actualmente enfrenta nuestro país. Es absolutamente cierto, es pertinente lo que está diciendo, pero vamos a partir de nuestra casa primero. Debemos cerrar filas aquí en Venezuela. Yo escuché ayer algunas intervenciones en la Asamblea Nacional. Mire, y de repente sentía que el PSUV y la gente del gobierno estamos a la derecha de la gente de la oposición. Hay que romper relaciones con los Estados Unidos, hay que cortar el suministro de petróleo, no debemos comerciar con ellos. Este es un acto de soberanía, de otra manera entonces somos iguales que la Cuarta República. Y a la hora de la verdad, ya se lo había pronosticado Aristóbulo, le digo, ustedes no van a votar a favor de ninguna adhesión a la posición del gobierno, ninguna sanción en contra de los Estados Unidos. Y efectivamente, 61 venezolanos, sedicentes representantes del pueblo, no votaron por la dignidad de Venezuela, no votaron por la soberanía de Venezuela.
pareciera que el odio en sus corazones es mayor que el amor. El odio por Chávez o contra Chávez, enfermizo por cierto, es más fuerte que el amor que deben tener por Venezuela. Y me siento hasta cierto punto con un compromiso que ante las cámaras de televisión dijera esto sin haber nacido en esta tierra. Pero 53 años que llevo en este país, aprendí a amar, aprendí a adorar inclusive. Este es un país que no tiene parangón, y en un momento de politiquería barata no podemos perder de vista que el interés, la dignidad, la soberanía de Venezuela está en juego, y no solo la suerte del gobierno, un gobierno digno, progresista, socialista y bolivariano como el nuestro. Profe, y eso va más allá de la postura que uno pueda tener dentro del país en torno al gobierno o a la parte política. Eso va en el sentido patrio. Yo quiero a mi país y por mi país hago lo que sea independientemente de la situación que se presente. Profe, le invito a que nos acompañe a PDVSA La Campiña. Allí continúa este apoyo irrestricto a PDVSA, ese apoyo irrestricto a nuestro país, porque Venezuela se respeta.